Para viajar en el tiempo solo necesitas un hanbok y el Palacio Gyeongbokgung en Corea del Sur. Hoy te llevo a un recorrido de cultura y secretos fotográficos. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo transformar una visita turística en una experiencia única. Hola mundo, hoy vamos a hacer algo diferente. Si alguna vez han querido experimentar Seúl de una forma realmente auténtica, este es el video perfecto para ustedes. Vamos a sumergirnos en la historia y la cultura coreana en uno de sus palacios más emblemáticos, vestidos con un hanbok tradicional. Quédate hasta el final porque les daré todos los tips para disfrutar esta experiencia al máximo. Saber qué ver, cómo vestirse y qué lugares no pueden perderse. Además les diré cómo obtener fotos increíbles y hacer de esta visita la visita más memorable. ¡Acompáñenme! Aquí en Seúl puedes alquilar hanboks en muchas tiendas cerca del palacio, usualmente están al lado izquierdo de él. Elegir uno es parte de la experiencia porque cada color y diseño tiene su propio estilo y significado. Estoy buscando uno que sea elegante y con colores tradicionales. Vestirse con un hanbok permite vivir la historia coreana de una forma única. Desde la falda hasta el yeogori, que es la chaqueta, cuenta con un significado cultural. El precio del alquiler del hanbok varía entre cuántas horas y el tipo de traje. Yo utilicé 5 horas, que fue toda la tarde, y una tela un poco más bordada. Me costó 50.000 wones. Recuerden que algunos precios incluyen o no la decoración de tu cabello. En mi caso sí lo incluía y yo escogí esta decoración y peinado. Desde las tiendas de alquiler del hanbok hasta el palacio son aproximadamente 5 minutos caminando. Estarás en una vía que es una arteria principal de Seúl. Allí usualmente hacen manifestaciones. Hoy precisamente nos encontramos con una de ellas. Y después de una caminata deliciosa con este clima, hemos llegado. Bienvenidos al Gyeongbokgung Palace. Primer tip fotográfico, ubícate al lado del palacio y pon el teléfono en X2. No tomes las fotos de afuera del palacio enfrente de la entrada porque siempre hay más personas. El ingreso al palacio tiene un costo de 3.000 wones, pero si estás vistiendo el hanbok es completamente gratuito y no necesitas hacer la fila. Ya listos con nuestro hanbok, estamos en el Gyeongbokgung Palace. Este palacio fue construido en 1395 y fue el principal de la dinastía Joseon. Es un lugar lleno de historia y arquitectura, impresionante. Y mientras caminamos por estos pasillos, les voy a mostrar los spots de fotos que casi nadie usa, esos rincones escondidos donde las imágenes parecen sacadas de una película histórica. Cuando ingreses al palacio, ve al pasillo que está a mano izquierda. Allí nunca hay nadie y el reflejo del sol es divino. Estás como en tu propio estudio fotográfico. Si estás planeando visitar Gyeongbokgung, no te quedes solo con las zonas más populares. Hay lugares tranquilos sin multitudes perfectos para capturar el palacio en todo su esplendor. Además,
A lo largo del video te daré tips que no aparecen en las guías turísticas para que tu visita sea única y diferente al resto. Ay chicos, definitivamente esto es lo más hermoso que he vivido. Todos con su hanbok, todos esperando su foto, solos o acompañados, es una vibra muy bonita. Uno de mis lugares favoritos es el pabellón Gyeongguru, que fue usado para banquetes reales. Tiene una vista espectacular, especialmente con el reflejo del agua. Cada rincón aquí tiene una historia y al estar vestida con el hanbok siento que me transporto en el tiempo. ¡Wow! Vamos a apreciarlo por un momento. En este pabellón sí tendrás que hacer fila porque siempre hay muchas personas. Lo bueno es que la fila es muy corta porque es un espacio bastante amplio. Un tip, lleva planeadas las poses que vas a hacer en las fotos. Y si te está gustando esta experiencia y quieres más tips sobre cómo explorar Seúl de forma muy auténtica, asegúrate de suscribirte al canal. Muy pronto les mostraré otros rincones ocultos de la ciudad y cómo vivir momentos únicos en cada viaje. Suscríbanse. Algo que me sorprendió es la amabilidad, tanto de coreanos como de turistas. Aunque iba sola, siempre había alguien dispuesto a tomarme fotos y yo feliz de hacer lo mismo por otros. Si viajas solo, un trípode pequeño puede ser tu mejor amigo. Solo busca un buen ángulo, ajusta el temporizador y listo. Fotos dignas de revista sin depender de nadie. Tip esencial, lleva un cargador portátil para el celular. Entre fotos, videos y mapas, la batería vuela y créeme, no querrás quedarte sin energía aquí. Las puertas antiguas siempre son un spot fotográfico espectacular y hay muchas dentro del palacio. Escoge la que más te gusta. Estar aquí y vestida así realmente me hace sentir conectada con la historia coreana. Este viaje ha sido una lección de cómo los detalles, cómo ponerse un hanbok o aprender sobre la arquitectura pueden transformar cualquier visita. Es una experiencia completamente diferente a solo caminar, tomar fotos, sentarse. Yo se la recomiendo. El siguiente punto fotográfico es donde se encuentran las Hanok Village, todas hechas en madera y al fondo las pagodas. A ese sitio casi nadie va y es hermoso. Otro tip, planea tu visita con tiempo, lleva zapatos cómodos porque el palacio es enorme y no olvides el agua. Así podrás recorrerlo sin prisa y disfrutar cada rincón, no solo como turista, sino como alguien que vive la experiencia. Muchos se preguntan cuál es la mejor hora para visitar el palacio. La verdad es que cada momento del día tiene su encanto. En la mañana la luz es suave y perfecta para fotos más tranquilas. Al mediodía el contraste es fuerte y resalta los colores. Y en la tarde, como fue mi caso, tienes la oportunidad de ver cómo poco a poco el palacio se transforma con la iluminación nocturna.
Si tu prioridad son las fotos, piensa en qué quieres transmitir: amanecer para un ambiente sereno, atardecer para tonos cálidos y románticos, o la noche para capturar la magia de las luces sobre la arquitectura real. Al caer la noche, los guardias del palacio comienzan a guiar a todos hacia la salida. No es algo brusco, al contrario, lo hacen con calma, como recordándote que el día aquí ya terminó. Caminar detrás de los guardias entre la multitud que también se despide tiene un aire solemne, como si todos fuéramos parte de un cierre ceremonial, dejando atrás la historia y las luces del palacio. Y cuando el sol se esconde y las luces comienzan a iluminar el palacio, la atmósfera se transforma. Es como ver otra versión de Gyeongbokgung, más mágica, más íntima, como si estuvieras presenciando un secreto que pocos alcanzan a ver. Mi último spot fotográfico fue saliendo del palacio, frente a la puerta principal con las luces nocturnas encendidas. El tip es poner el celular en el trípode. Mientras avanzas hacia la salida, las puertas se iluminan y parecen despedirte con la misma majestuosidad con las que te recibieron. Es un recordatorio de que no solo visitaste un lugar, sino que viviste una experiencia cultural inolvidable. Espero que esta visita al Gyeongbokgung Palace haya inspirado tu próxima aventura. Recuerden, no es solo visitar un lugar, sino sumergirse en su historia y su cultura, lo que realmente nos llena de experiencias inolvidables. Si te gustó este video y quieres ver más sobre experiencias auténticas, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!